¿Sí? ¿Se escucha allá atrás? ¿Sí? Ya. Dichos esos estudiantes de la UNAM nos relatarán sus experiencias en torno a la aplicación del náhuatl en sus estudios profesionales. ¿En qué les ha servido el náhuatl? Es una de las preguntas que esperamos que nos responda cada uno. Y como invitada a esta mesa tenemos a una alumna de Maya de la Academia de Lenguas Mexicanas para hablarnos sobre los estudios de la lengua maya peninsular. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Clemente Núñez de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Está prendido? Sí. Buenas tardes. Sé que probablemente hay otra ponencia tratando de relacionar mi carrera con el estudio del náhuatl. También sé que las experiencias pueden ser distintas, pues son sufridas por sujetos distintos. Así, de antemano sé que mi ponencia es original, pues su origen no ha sido más que uno, el ponente que está sentado frente a ustedes. Cada vez que alguien estudia una lengua, lo primero que te pregunta la gente al enterarse de esto es: ¿y para qué estudias X idioma? Yo creo que esta pregunta no es errónea, pero puede llegar a malinterpretarse tratando solamente de buscar razones teleológicas que instrumentalicen la lengua que se esté aprendiendo. Así la gente que estudie francés para ir a Francia podrá responder sin ningún reparo a esta pregunta. La gente que estudia alemán para leer a Kant en esta lengua y así hacer un mejor trabajo de tesis, además de poder apantallar a sus lectores. Hay gente que estudia griego para leer a Platón y dárselas de filólogos y aún más, saber ciertas lenguas te da cierto estatus, cierto poderío frente a los demás, si lo sabremos los estudiantes de filosofía. Pero, ¿todos estudiamos una lengua para esto? Yo sé que hay gente que estudia francés no para ir a Francia, ni para leer al autor tal, sino porque les encanta la lengua francesa y es su sueño llegar a dominarla. Dominarla. Esas lenguas tan rebeldes. Este es mi caso, y por eso la pregunta le modificaría a ese ¿para qué? Por un ¿por qué estudias la lengua náhuatl? Respondería lo mismo que le respondo a la gente que me pregunta por qué estudio filosofía. Porque me gusta. Y hasta me hace sexy. Y dando todo el particularismo del mundo a mi respuesta, la gente no le verá alguna ventaja o desventaja al estudio de la lengua náhuatl. Qué triste. No quisiera que se fueran con esa pinta. Así quedaré algunos... Así quedaré algunos para que el neófito estudiante de filosofía contemple el estudio del náhuatl en ella. Primero que nada, la experiencia que es aprender otra lengua, la manera que tienen de obrar las cosas, de construir oraciones, de referirse al mundo. La lengua náhuatl está llena de sus particularidades. El filósofo en ciernes puede aprender mucho del mundo, de la realidad, de lo humano, al momento de aprender náhuatl. Uno de los mayores shocks que nos encontramos todos, y sobre todo un filósofo, es la ausencia del verbo ser estar. Bueno, en el caso del español nos faltan dos verbos. Imagínense un hombre que dedica su vida entera a preguntarse por el ser, lo que es, las cosas que son, y no encuentra este verbo tan utilísimo en esta lengua. ¿Es necesario este verbo para un nahuatlante? Al parecer no. Si es así, hay que pensar mucho acerca de la ausencia y el modo de concebir las cosas de alguien que habla náhuatl. Aprender lengua siempre es aprender culturas, adquirir nuevos mundos. Y no hay nada más beneficioso para un estudiante de filosofía. La aglutinación también es un fenómeno espectacular. Todo está potencialmente ostensible. Además, una lengua que subsume su gramática en la eufonía de las palabras, una gramática que es mucho más estética que matemática, es una gramática no solo digna de estudiarse, es una gramática digna de hablarse, en todas sus variantes. Esas fueron las primeras cosas que me golpearon a la hora de aprender náhuatl. Pero eso no fue todo. El náhuatl tiene sus pensadores. Me emocioné muchísimo la primera vez que entendí un párrafo de Netzahualcóyotl. Y ya aquí estoy en náhuatl. De Netzahualcóyotl. Quise decir estrofa. Uno de Tlaltecatzin. León Portilla trató de analizar el pensamiento náhuatl en sus fuentes, pero eso nunca agota un pensador. Los fragmentos de los presocráticos han sido reinterpretados miles de veces a lo largo de estos 2 milenios. ¿Por qué un solo análisis bastaría para el pensamiento náhuatl? Antes, aprender náhuatl le abre las puertas a aquel que diga que sí existe un pensamiento original en estas tierras y que se anime en toda la convicción del mundo a aprender la lengua, tanto que pueda no solo traducir las reflexiones de tantos cuicanis, de tantos tlamatimis, de tantos tlalnemilikis, sino que además pueda dar interpretaciones,
se atreva con las etimologías, con los contextos. Todo esto es un campo vastísimo para la disciplina que estudiamos y que se encarga del pensamiento, y debería ser el pensamiento en general, no solo el europeo. ¿Qué de revisiones? Siempre revisando, siempre mascando una idea, inventando un concepto. Los filósofos a esto nos dedicamos. ¿Y si sigue siendo significativo el pensamiento antiguo para los hombres de hoy? Aún no tengo respuesta alguna, pero como se han leído y releído a los chinos antiguos, a los indios antiguos, a los árabes antiguos y a los griegos antiguos, yo me atrevería a decir que sí. Sí, puede seguir siendo significativo el estudio de las ideas en náhuatl antiguo. Pero fuera de esto, los intelectuales de lengua náhuatl todavía siguen pensando las cosas. Encontrar la manera de cómo se han traducido esta lengua a libros como la Biblia u otros, o ya sean los discursos escritos por Zapata, me pone a pensar en la manera en que se las ingenia para decir ciertas cosas en una y otra lengua. Pero eso solo es traducir. La gente de pensamiento náhuatl sigue pensando. Siempre el saber más opciones, más formas de ver las cosas es mejor. Leerlos o oírlos en su lengua debe ser lo más bello de la vida. Que si el náhuatl es bello, lo es, con creces. Es una lengua que solo está pensando sobre sí misma para ser bella. Una lengua que un amigo me decía que era muy vaga y poco útil. Me lo decía porque me estaba haciendo comparaciones con el japonés, y el japonés también tiene este tipo de, bueno, según él, de vaguedad y poca utilidad. Yo digo que reducir todo el pensamiento todo al pensamiento de lo práctico, sacrificando lo bello, es una estupidez. Así, sin más. La persona que sacrifica la belleza por la practicidad obtiene el mundo que ahora tenemos. Si alguna vez se repensaron los valores estéticos y las axiologías que poco tengan que ver con las que se asemejan en el mundo de la practicidad, seguro será desde lenguas que estimen lo bello o a pesar de lo útil. Así el pensamiento mexicano y la literatura mexicana siempre se pueden servir de esta, una de las más grandes raíces que la nutren. Pues también lo hacen las lenguas y culturas. Disculpen si no sé cómo se dicen en sus respectivas lenguas, pero es un hueco mío que debo suplir, tales como las otomíes, zapotecas, mixtecas, todas las de las lenguas mayenses, entre muchísimas otras, y también la herencia negra y asiática que tenemos, además de la europea. Todo mexicano es un ser mixto y complejo, se ve rodeado eternamente de una tradición a la cual no ha sabido responder. Espero que los filósofos podamos hacerlo algún día, pensando en las ideas de aquí, de allá y de todas partes. Todo es bueno cuando de la reflexión se trata, todo ayuda. Y es que he visto formas más contemporáneas de ver el pensamiento autóctono de otros países, por ejemplo, los africanos. Subsumen todo a un estudio meramente antropológico de lo que se ha dicho, sin darle una verdadera fuerza y vitalidad a esas ideas. Esas ideas vistas antropológicamente están muertas, ya se fueron, ya solo le sirven al antropólogo y al historiador de las ideas. Pero el filósofo necesita ideas vivas, conceptos vivos. Las ideas griegas han sabido estar vivas, o los europeos han sabido tenerlas vivas. Nosotros debemos hacer lo mismo, pero sin caer en errores como subsumir su pensamiento al pensamiento actual diciendo que Aquiutzin se adelantó a la hermenéutica, o Nezahualcóyotl al existencialismo. Ni Nezahualcóyotl es existencialista, ni moderno, ni lo que se diga. Ni los filósofos de esas corrientes son nezahualcóyistas. Sí, de carne nezahualcóyista, ¿no? No, antes bien Nezahualcóyotl necesita su propio estudio desde Nezahualcóyotl. Y ese estudio no lanzará un pensamiento, ¿qué? ¿Nezahualcóyano? Que nos lance conceptos, ideas e inquietudes que todavía nos pongan a pensar y a preguntarnos. Solo dándole vida a las ideas y no solo tenerlas como un muestrario, podemos hacer tal cosa. Sabiendo náhuatl se puede hacer eso, así como sabiendo griego se puede revivir una nueva interpretación de Heráclito. Este espacio es precioso porque en él hemos podido hablar de nuestras experiencias. Podremos. Es que no estaba pensando que iba a ser primero. Nuestras preguntas e inquietudes. Es un espacio que nos ha regalado para que los pobres alumnos incipientes que somos de esta lengua podamos hacer no un encomio ni una apología, pero sí saber apreciar la lengua que estamos estudiando y que seguiremos estudiando. O por lo menos un servidor así lo espera. Gracias. Filosofía del séptimo semestre. También estoy en esto del náhuatl desde hace aproximadamente 2 años. Y bueno, con esta ponencia yo les quiero hablar un poco de la relación entre el náhuatl con la filosofía, o más bien del quehacer filosófico contemporáneo, de las tareas contemporáneas del pensar, desde una experiencia en particular, a saber, la nuestra. Pero ¿por qué digo nuestra experiencia y no más bien mi experiencia? ¿Quién más que yo habla ahora desde esta relación entre la filosofía y el náhuatl? Venimos hoy aquí a platicarles desde esta mesa como si quisiéramos demostrar la importancia de la lengua náhuatl en nuestros estudios universitarios.
Pero si damos un paso atrás, veremos que no hace falta demostrar nada. Es suficiente con mostrar esta importancia, porque antes de ser una importancia académica, es una importancia vital y humanamente profunda. Y lo que antes queríamos probar aquí enfrente, basta con señalarlo en todas partes a donde llevemos nuestro quehacer. Esto se debe en parte a que queremos decir también algo de la filosofía, y la filosofía como vocación no se restringe a la profesión académica, igual que la lengua, entendida a profundidad, como ya nos dijo Clemente, no se juega su destino en las academias, aunque a veces las convicciones políticas nos hagan buscar lo contrario. Quizás la filosofía, por otro lado, nos resulte siempre una cosa extraña, un hablar de difícil escucha o un actuar fuera de contexto. Pero si nos acostumbramos un poco a este ambiente y nos adentramos en lo que conocemos como academia filosófica, notaremos que allí, como en cualquier lugar de discurso, hay preferencia por unos y exclusión de otros. El riesgo grave del estudiante de filosofía, del cual no es él el único responsable, es confundir la academia filosófica con un ambiente discursivo neutro, abierto a todas sus posibilidades, es decir, confundir la academia filosófica con la libertad del filósofo de vocación, con el ya sabido cinismo disfrazado de inocencia, que también suena un poco a resignación. Se nos enseña que el libro auténticamente filosófico se lee en griego, se critica en alemán y se difunde en inglés o en francés. Pero atención, esto, de entrada, no nos desmotiva, porque ciertamente hay ahí fundamental e importantísima obra filosófica. El problema es que cuando nos percatamos de la trampa de la exclusión, reaccionamos con estrategias que solo caen en el mismo tipo de problemas. Una cosa es la industria y la academia filosófica alrededor de las obras canónicas, y otra cosa es lo que humana y vitalmente me puedan instruir esas mismas obras. Decir, por ejemplo, que hay filosofía náhuatl con origen en el pueblo mexica prehispánico y querer equiparar después en importancia y riqueza esta filosofía náhuatl con las demás filosofías es un paso en falso para caer en otra trampa. Solo bajo un esquema occidental reduccionista, que naturalmente pasa muchas veces desapercibido, se puede decir que algunos sabios o poetas mexicas ya filosofaban. Ciertamente, lo que ellos hacían no lo podemos nombrar ya fuera de ciertos esquemas o categorías occidentales. Aunque lo nombremos en náhuatl, nosotros solo creamos algo distinto de lo que fue, aunque pensemos que nos aproximamos a lo original. Esa forma de querer hacer historia de la filosofía mexicana se ha intentado ya, pero quizás solo cobrará hoy su valor cuando se le critique de manera aguda. Como dice Adolfo Sánchez Vázquez, en filosofía, la crítica es cortesía. Con seguridad, lo que los antiguos mexicanos hicieron fue algo vitalmente fundamental, algo que marcó de manera sublime el vivir de un pueblo, pero esto fue ajeno a la filosofía, que también tiene el carácter de fundamental y que tuvo su propio curso histórico. La filosofía, por decirlo de algún modo, llegó después, y esto no le resta dignidad ni importancia a la labor prehispánica ni a la historia de la filosofía. En palabras de Eduardo Nicol, las capacidades como el filosofar no son, en este caso, menos fundamentales por haber sido adquiridas o actualizadas históricamente. El hombre es un ser histórico por esto, porque su ser no presenta desde inicio todos sus caracteres constitutivos. Fin de la cita. Si queremos hacer filosofía, entonces, pues tenemos que hacerla, crearla desde nuestro propio contexto histórico. Aquí, efectivamente, la historia prehispánica, que hablaba en náhuatl y en muchas otras lenguas, no nos es indiferente. Pero también nos importa la historia de la filosofía, en un mundo en el que aún se hablan esas lenguas indígenas. Queremos entonces estudiar y leer en su lengua original a los antiguos mexicanos con un rigor manifiestamente filosófico, no para demostrar que ellos fueron filósofos, sino para aprender algo de su saber y poder atender de distintas maneras problemas filosóficos que nos incumben desde nuestro presente. Sin ser filosofía en su origen, esa forma del pasado nos puede proporcionar material y vivencias para nutrir nuestra reflexión. Solo así es como asimilamos hoy, filosóficamente, nuestras fuentes no filosóficas de ayer. Hacer filosofía es quizás pensarnos y problematizarnos a nosotros mismos
desde aquello que nos aturde, desde lo que nos incomoda o nos sorprende en nuestra vida y en nuestra historia, sin la necesidad de excluir la historia de los otros. Al contrario, actualmente, como bien aprendimos de los africanos, en nosotros mismos está la exigencia de conocer y de incluir a los otros en nuestro quehacer. Vuelvo a citar a Eduardo Nicol. Está en la naturaleza de las cosas que la comprensión de lo extraño disminuya la firmeza de nuestra convicción individual. Cuando el hombre aprende que el mundo es vario y consigue entender lo más diverso de sí mismo, aprende al mismo tiempo a no considerar lo propio como si fuera único. Aprende a situarse en el mundo mediante una referencia a los demás y no en la posición central que asume espontáneamente la ignorancia. Fin de la cita. Queremos aprender náhuatl, entonces, para situarnos en el mundo de manera más cabal que como nos ha enseñado la Academia Filosófica. No queremos aprender a hablar náhuatl para hacer filosofía náhuatl. Más bien, queremos hablar, saber, vivir, sentir del pasado y del presente náhuatl para pensar problemas que conciernan a lo humano, al mundo, y hacer entonces filosofía a secas, filosofía sin más, por tomar la expresión de Leopoldo Sea. Así, finalmente, podemos ver que este interés filosófico no me incluye solo a mí o a unos cuantos, sino quizás a todos nosotros, en tanto que es propio de nuestra historia y de nuestro presente, sin restringirnos a las exigencias excluyentes de la Academia Europea por excelencia, sino al atender a nuestra vocación humana del pensar bajo el rigor filosófico. Tazo Kamati. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y ahorita le voy a dar la palabra a Laura Angélica Gutiérrez Juárez, que es de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Laura Angélica Gutiérrez Juárez y el motivo de mi presencia aquí con ustedes es darles a conocer la aplicación de la lengua náhuatl en mi carrera. Los licenciados en Derecho, los abogados, siempre tenemos la fama de que hablamos mucho y finalmente no decimos nada. Este no es esa ocasión, voy a ser breve. Y bueno, antes que nada quisiera compartirles que a pesar de las sátiras y burlas de las que somos objeto los licenciados en Derecho, la gente pone en nuestras manos siempre la defensa de su patrimonio, de su honor, de su libertad e incluso de su vida. Confiar no solo en nuestro saber, sino también en nuestra lealtad y honradez, porque si lo sabemos abogados que somos honorables. La esencia de nuestra vocación yo considero que consiste en defender el interés de los demás, y una de nuestras mayores virtudes es el sentido humano. Yo quisiera compartirles que yo decidí estudiar náhuatl porque iba pasando por el Zócalo y escuché a una mujer de las que danzan ahí dar un discurso que me conmovió, y antes de sucumbir a la presión de mis papás, que yo creo que la mayoría lo hemos tenido aquí, de estudiar una lengua, estudiar el inglés y ya quiero que lo aprendas, dije, bueno, sí lo aprendo, no estoy peleada con las demás lenguas, pero quiero aprender algo que me pertenezca a mí, algo que sea de mi país, que pues yo no soy nativo hablante, pero quiero aprender algo mío, ¿no? Algo no de otro país, que no creo que sea malo, pero sí algo que me pertenezca. Entonces yo tomé clases con una maestra muy amable, excelente su clase. Ya estando aquí en el CELE me di cuenta de muchos errores que cometió mi maestra, pero dije, bueno, estoy aquí en el CELE y es una institución de lenguas importante y que den aquí clases de lengua náhuatl, pues dije, yo soy de aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi motivación personal para estudiar náhuatl, y como profesionista en el sentido objetivo, encontré que el Consejo Nacional de Población, la CONAPO,
estima que la población indígena asciende a 13.7 millones de personas, y el Instituto de la Defensoría Pública en su informe anual señaló que se contrataron 11 nuevos defensores que elevan la cantidad a 25. Ahora se tiene a 25 abogados que defienden a personas inculpadas de origen mixteco, chol, tzotzil, celtal, zoque, rarámuri, náhuatl del estado de Guerrero, náhuatl de la Huasteca, huichol, purépecha, chinanteco, zapoteco del Istmo, zapoteco del Valle, yoreme, mayo, yaqui, chontal, triqui y maya. Esto es, 25 abogados son los que se encargan de defender el patrimonio, honor, libertad de 13.7 millones de personas. Por mencionar otro ejemplo, en el Estado de México nada más se cuentan con 3 abogados que dominan alguna lengua, y bueno, el Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado afirma que estos grupos, los llamados indígenas, casi no tienen problemas legales porque son apegados a sus principios y leyes. Yo considero que puede ser que no se metan en tantos problemas, pero entonces eso los convierte en un grupo vulnerable para que cualquiera se pueda aprovechar de ellos, ¿no? Ellos necesitan quien los defienda. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, en la mañana escuché que hay que sonreírle al tímido, al que está triste, y más nosotros como abogados. También está el caso de Sebastiana Gómez Gómez, una mujer tzotzil que fue detenida en un retén de revisión entre la frontera de Chiapas y Guatemala cuando pretendía introducir droga al país. Esto porque alguien le dijo que pues le pasara un paquete, ¿no? Y la detuvieron, y bueno, ella estuvo, le habían dictado 14 años de cárcel. Sin embargo, después de 3 años en prisión, se dictaminó que ella podía salir porque se habían cometido violaciones en su proceso. Pero mientras, pues ella estuvo 3 años en cárcel. Otro caso, que bueno, a mí me encanta porque es de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara. Me imagino que han de estar muy familiarizados con este asunto, que desde agosto de 2006 estuvieron detenidas por supuestamente secuestrar a 6 agentes federales de la AFI. No me lo imagino. Estas mujeres fueron puestas en libertad después de que la Suprema Corte dictaminara que hubo inconsistencias en su proceso, que finalmente condujo a su detención. Ambas mujeres salieron del Centro de Readaptación Social Femenil de Querétaro, donde estuvieron presas casi 4 años. Mientras estaban en prisión, una de ellas tuvo a su hija ahí en la prisión, esta Teresa González. Entonces, yo creo que no hace falta decir más. Los ejemplos que les acabo de exponer hablan por sí mismos, de que se justifica totalmente de que el náhuatl se imparta en el CELE. Hay muy pocos, bueno, en el caso de mi carrera, muy pocos abogados que hablan alguna lengua o que conocen alguna cultura, y hay mucha gente a la que hay que defender, que no se pueden, que no conocen de las leyes, de que se les están violando sus derechos. Entonces, yo creo que los abogados estamos encargados de luchar porque esta clase de injusticias con las personas no se cometan, y yo creo que el derecho es un terreno, debe de ser un instrumento de cambio, de superación, de bienestar y de justicia. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Les doy el saludo, antes que nada. Si no van a decir que son mal educada, y bueno, mis compañeros ya se han presentado con anterioridad. Ya el profesor ya dijo mi nombre, soy Villacer Roseli Casorzi. Pertenezco, al igual que la compañera Laura Angélica, a la Facultad de Derecho. El motivo por el cual yo decidí estudiar el náhuatl, bueno, son diversas cuestiones. La primera de ellas es porque por alguna extraña razón me llamó la atención desde que me encontraba yo estudiando el bachillerato. Cuando yo ingresé al bachillerato se había creado un seminario. Desafortunadamente, cuando yo me enteré de ya era demasiado tarde. Así que bueno, estuve esperando con ellos que se volviera
a repetir esta circunstancia. Pero por cuestiones ajenas fue hasta cuando yo me encontraba cursando mi último semestre del bachillerato, cuando se dio esa posibilidad de que yo me pudiera adentrar en el náhuatl. Y bueno, decidí optar por entrar a ese seminario, el cual me llamó bastante la atención, se vieron diversos temas, y el maestro lo hizo de una forma tan amena y tan llamativa, al dar explicación, al hacerlo de una forma tan consistente y tan atrayente, que finalmente me gustó y me adentré a esto. Y de ahí que yo decidiera, al dar mi paso a la nivel de licenciatura, de ingresar al CELE cuando me enteré de la convocatoria, para seguirlo estudiando y no solo estar como una parte de relleno cuando lo hice en el bachillerato, como de que hoy lo estudio, ya no me agradó y lo puedo dejar, sino al contrario. Alguien en una ocasión me dijo que cuando uno inicia algo debe terminarlo, entonces me aferré a lo que esta persona dijo, y dije, ¿por qué no? Darme esa posibilidad de poder aprovecharlo. Ante esto me enfrenté a diversas circunstancias, una de ellas la familia, como ya me lo han manifestado los compañeros, y la sociedad, que es muy crítica, que siempre nos está cuestionando sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, que se nos dice, ¿y para qué estudias nada? Si al final de cuentas no te sirve para nada, no vas a ganar nada con hablarlo. Pero, ¿cuál es la cuestión de esto? El aprender una lengua mexicana, originaria, autóctona, como ustedes quieran llamar, siempre es algo nuevo, siempre es conocer más allá de lo que se nos muestra, más allá de diversas cuestiones que muchas veces ignoramos. Proseguiré. El que la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, y más que nada el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, que por alguna extraña razón metió náhuatl, ya no siendo extranjera, siendo una lengua nacional, es algo bastante aceptable, bastante, no sé cómo manifestarlo, vaya. Es algo muy emotivo que hayan decidido meter una lengua originaria y no decidir meter otra lengua, no, vaya, lo siento, disculpen, es que nunca he hablado en público. Entonces, bueno, como ya lo había manifestado mi compañera Laura Angélica, mi compañera amiga, para un estudiante de Derecho es importante no solo conocer las lenguas extranjeras, las lenguas provenientes de otros países, sino también nuestras raíces, nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas mexicanas, porque se presentan diversos conflictos a lo largo de la carrera como abogado. Se presentan diversos casos, cuestiones que por alguna u otra razón no se les puede dar una continuidad, dar una buena resolución, porque no se cuenta con gente capacitada para esas circunstancias. Siempre que hay, por haberme dejado en la mesa anterior, disculpe que corte de repente de tajo, no puedo concordar bien las ideas a pesar de traerlas escritas. Es que ya lo había manejado en la mesa anterior, de que muchas veces se dan malas interpretaciones, y en la ley más, digo, se sigue el simple español, castellano, muchas veces se da interpretación de la ley errónea, o nuestras jurisdicciones están mal hechas porque los legisladores creen que es lo correcto. Ahora presentarlo al mundo del náhuatl también es complicado, y no nada más del náhuatl, sino de cualquier otra lengua. Es ya muy confuso y muy abrumante esa circunstancia de que no se le pueda dar un muy buen enfoque, una muy buena interpretación por esas cuestiones. De hecho, que de ello decidiera ser partícipe de esta circunstancia. No tengo nada más que decir y, bueno, espero les haya gustado. Sigue ahora María Fernanda Heredia, de la Facultad de Filosofía de Letras. Hay que mover la tapa. Bueno, hola, buenas tardes. Titulé mi ponencia
Se llama La seducción de la lengua náhuatl en letras hispánicas. Curso de comprensión de lectura en lengua náhuatl fue uno de los carteles que de inmediato llamó mi atención al subir una de las escaleras de mi facultad. Dicho curso tenía horarios espantosos, muchos días y bastantes horas a la semana por la tarde. Descarté definitivamente el hecho de estudiar esa lengua. Mis mañanas estaban perfectamente dedicadas para mi carrera, lengua y literaturas hispánicas, y mis tardes ocupadas para comer con mi familia. Además, el náhuatl, en el tercer semestre, el más difícil de la carrera, dicen unos, sería riesgoso y complicado para llevarlo junto con mis estudios profesionales. Bueno, al menos eso fue lo que yo pensé al principio. Soy María Fernanda Heredia Rojas, ya me presentaron. Cuando inicié el proyecto de este coloquio aún estaba en octavo semestre. Ahora soy pasante y puedo platicarles que ni el tercer semestre es el más complicado de letras hispánicas y que ni descarté por completo el estudiar náhuatl. Así, ustedes podrían pensar que ese cartel pegado en la Facultad de Filosofía y Letras fue mi primer interés hacia la lengua náhuatl. Sin embargo, fue un poco antes. Déjenme les cuento. Desde el primer semestre de mi carrera, una materia llamada Literatura Prehispánica me introdujo paulatinamente de 8 a 10 de la mañana, no solo a la literatura náhuatl, sino también a su lengua. Un poco de fonética, otro tanto de morfosintaxis, algo de léxico, es decir, esto lo veíamos en verbos, conjugaciones, sustantivos, nahuatlismos, pequeñas frases, etc. Debo confesar, me costaba trabajo entender las conjugaciones verbales y no entendía conscientemente por qué la de la tercera persona era la más fácil tanto en presente, pasado, futuro, ni aunque nos lo repitiera cada semana el profesor Patrick Johansson. En fin, utilizar el diccionario náhuatl francés de René Simión para hacer un poema en náhuatl como parte de mi calificación final fue la demostración de que aún no podía construir una frase realmente entendible. Y entonces, ¿cómo podría ser lo que aquí en español llamamos un verso? Justamente ahí empezaron mis dudas sobre el lenguaje y la traducción. ¿Cómo se dice verso en náhuatl? ¿La partícula in es un artículo o cómo lo traduzco? Con 3000 dudas en mi mente, realicé mi poema, ¿no? Y lo entregué. Fue en cuarto semestre cuando el náhuatl comenzó a ser entendible, primero para mi cabeza y después identificable al oído. Me dejé seducir por ese cartel del que les hablaba al principio de esta ponencia. Me metí finalmente a ese curso de comprensión de lectura, algo muy similar a lo que le pasó a nuestra compañera de Derecho, ¿no? Así, mi facultad, su departamento de lenguas, el de Lefil, uno de sus profesores, Ignacio Silva, y la lengua que enseñaba para ser estudiada y aprendida, empezaron a hacer lo suyo y mi cerebro y mi boca comenzaron a moverse un poco más. De esta manera, la paleografía, gramática, poemas, textos sobre tierras, el códice florentino e historias personales del profesor fueron ocupando mis tardes durante 2 años escolares. Después entré al primer nivel del náhuatl del CELE. A sorpresa de muchos sobre su verdadera existencia en esta institución y a confusión de mis amigos de la carrera que me preguntaban, ¿otro curso de náhuatl, Fer? Pero si ya llevas uno, ¿para qué quieres otro? En teoría ese taller duraría un semestre. Y ahora ustedes preguntarán, después de escuchar todo lo anterior sobre mi acercamiento a la lengua náhuatl, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esta lengua o cómo la ha aplicado durante su formación en la escuela, ¿no? En sus estudios universitarios? Pues bien, en primera instancia me ha servido para entender mejor mis clases de literatura prehispánica y sus oraciones en náhuatl. Después, para razonar y traducir algunos términos náhuatl que se intercalaban en textos novohispanos, tanto literarios como no literarios de mis clases de literatura novohispana. Luego, para realizar una exposición sobre la historiografía lingüística del náhuatl y para hacer trabajos finales comparativos. Por ejemplo, para aprobar una de mis materias tomé una LOA, es decir, tomé una LOA, lo pongo como la primera solución, que es el curso que les estaba diciendo, del curso que estaba en el cartel que yo vi. Y por ejemplo dice curso de lengua náhuatl, ciclo de cursos intensivos y seriados, ciclo de 4 cursos regulares y seriados. Yo iba en irregular.
En ambos casos, los cursos se ofrecen a alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Los alumnos reciben una constancia expedida por el DELEFIN al final del ciclo completo y aprobarlo, ¿no? Esa fue mi primera solución. Ahí viene la segunda de la que les estaba contando para hacer un trabajo final de literatura novohispana. Tomé una loa, es decir, un texto dramático, una especie de obrita teatral que antecede a los autos sacramentales, que es de Sor Juana. La loa se llama la loa al Divino Narciso, y la comparé con un texto traducido al náhuatl, del náhuatl al español por Fray Bernardino de Sahagún, con el Coloquio de los 12.